Buenos días, soy Quique Parra, soy profesor en talleres de escritura y de narrativa y soy escritor y vengo a empezar la primera de las sesiones de este nuevo taller online de la Universidad de Valencia, la primera de las 4 sesiones en las que hoy pues vamos a empezar hablando así en general de lo que es un cuento, la construcción de un cuento. Y para ello, si me permitís, voy a comenzar con unas palabras de Julio Cortázar, escritor argentino, que decía: nadie puede pretender que los cuentos solo deban escribirse luego de conocer sus leyes. En primer lugar, no hay tales leyes. A lo sumo, cabe hablar de puntos de vista, de ciertas constantes que dan una estructura a ese género tan poco encasillable. Estas palabras son de Julio Cortázar y puede que uno se haga inmediatamente esta reflexión. Y es que si en la literatura no hay verdades absolutas, ¿qué podemos esperar de un taller en el que precisamente se va un poco a ahondar, ¿no?, en esa vía? Entonces, hay una serie de pasos, eso sí que os digo, o de caminos abiertos que tienen que ver con la experiencia, con todos los cuentos que hay escritos anteriormente, todos los cuentos que hemos leído y que ya forman parte de nuestro bagaje, ¿no?, acumulativo. Ahí sí aparecen esas constantes que dan estructura a ese género que era a lo que se refería Cortázar. Entonces, lo que nos viene a decir es que, y lo que yo voy a intentar transmitir en la clase de hoy, es que un buen relato no es aquel que está escrito de manera fiel a esas leyes del género, sino que necesitará además pues de una propia armonía, una cohesión lógica de sus elementos. Y en este caso pues viene otra vez Cortázar y viene para contradecirme, ¿no? Que es porque conozco una anécdota que he leído, que hacia los últimos años de su vida él solía decir que cada vez escribía más mal. Y obviamente no es que estuviera perdiendo facultades narrativas o léxicas, por ejemplo, sino que tenía claro que para dar con lo que exactamente quería expresar en sus cuentos se obligaba a buscar formas de expresión cada vez más alejadas a esas formas canónicas. Desafiaba su prosa para que sucedieran ritmos, distorsiones o vocabularios que representaran con más verosimilitud todos los personajes que se sucedían en su imaginación. Y por eso, me estoy acordando del famoso capítulo 68 de Rayuela, ¿no?, por ejemplo, que se inventaba un propio lenguaje. O un texto de un escritor de microrelatos, de Víctor Lorenzo, que me ha venido a la mente, y si me permitís voy a leeros para ver estos cambios, ¿no?, estos juegos que era tan fiel en los últimos años Cortázar. El texto se titula Cánsame conmigo, y dice así: no puedo quedarme collado, me gastas. Quiero hacer el humor contigo, que fallemos como animales, y luego, si quieres, nos coseremos y haremos un viejo donde tú profieras. Jamás me iré de tu lodo, por muy mal que lo posemos. Veremos la tele de plasma, tarados en el sofá, enlozadas las monas. Dedicaré mi veda a hacerte falar, y tendremos un ojo o dos, y procuraremos que cometan los mismos horrores que nosotros. No te quedes ahí pirada. Ven, sógame. He aquí un ejemplo de la primera de las reglas, ¿no? Es que los cuentos ofrecen distintas posibilidades. Para ello, ¿con qué contamos? Contamos con la imaginación y la intuición. Ambas no surgen de la nada, surgen de la experiencia, de nuestra experiencia. Por lo tanto, el límite vamos a ser nosotros mismos. Regla número 2. Es que no hay límites. Que nos impongamos un límite nosotros no quiere decir que los haya, no quiere decir que no pueda venir detrás otra persona y lo atraviese, ni que tampoco, obviamente, que dejemos de ser nosotros mismos quienes volvamos a merodear ese límite y traspasarlo. ¿Cómo se consigue? Pues bueno, yo os diría que se puede conseguir con tiempo para formarse y leer. Un escritor se forma leyendo. A mí me hace mucha gracia cuando en talleres de escritura pregunto a los alumnos y a las alumnas los libros que han leído los últimos 3 meses. Y hay gente que me contesta que no ha leído o que ha leído un libro. Y claro, yo les digo que aparte de escribir, lo fundamental es leer. Leer primero como lector, ¿no? O sea, adentrarse en esos libros como lector, pero es que además si uno quiere mejorar en la escritura, pues tiene que hacer esa lectura en la que haya observación y vaya analizando los mecanismos que convertirán su texto en una obra de arte.
con tiempo para observar y analizar esos mecanismos que han utilizado otros escritores para conseguir que sus textos se conviertan en escritos que son maravillosos. De esa manera asimilamos la arquitectura de la obra literaria. Es decir, mejoramos con tiempo para escribir y se aprende a escribir escribiendo, con tiempo para revisar y reescribiendo. Un cuento breve requiere de una labor de artesanía. Hay que ser pacientes, comprometernos con nuestros textos. Esto último, obviamente, no son reglas, porque estoy hablando de algo que tiene que ver con el amor. O sea, con el amor o el cariño que uno le pone a las cosas que hace. Sin amor por lo que hacemos, pues no lograremos escribir un buen cuento. Lo único que conseguiremos, en el mejor de los casos, es un cuento bien escrito, fiel a las reglas canónicas que podamos encontrar en cualquier manual. Y eso de bien escrito que me remite a otra historia, ¿no? Es que no recuerdo a qué escritor, cuando alguien le decía, es que usted escribe muy bien, pues él se ponía triste, porque escribir bien es una cosa, pero hacer literatura, buena literatura, es otra muy distinta. Pero bueno, yo quería también ahora, pues, profundizar un poco en dónde podemos hallar esas ideas para los cuentos. Os voy a pedir que penséis cuál ha sido la última de las ideas que os ha estado rondando por la cabeza durante días, semanas, y en la que creáis que ahí hay una buena historia. Os voy a hacer algunas preguntas. Por ejemplo, ¿dónde surgió? Quiero que penséis, a ver, ¿cuál fue esa idea, ¿no?, que a mí estuvo en mi cabeza durante un tiempo? ¿Dónde surgió? Ya lo he dicho, ¿no? En el mundo que hay afuera. Fue fruto de vuestra imaginación, en una de las páginas del libro que estabais leyendo. Esto último, lo de encontrar ideas en las páginas de los libros, es algo que para mí es un buen termómetro para saber si el libro que estamos leyendo, o perdón, en mi caso, si el libro que estoy leyendo me gusta o no. Si me da ideas para escribir, o si me lanza a abandonar momentáneamente esa lectura para ponerme a escribir, no tengo duda de que es un libro fantástico. Bueno, os he dejado un momentito para reflexionar, ¿no? ¿Tenéis esa idea que os pareció una buena idea para un cuento? ¿La tenéis localizada? ¿No? Venga, os doy 5 segundos. 6. Para que recordéis ese momento, esa idea. Y ahora os voy a preguntar, ¿qué hicisteis con ella? ¿Qué pasó? ¿La apuntasteis en una libretita? ¿Os pusisteis a escribir esa historia? Sí que me gustaría que apuntarais esto. Si tenéis un papel a mano, lo apuntáis. La realidad se convierte muchas veces en el detonante de un sinfín de historias. Vamos en el autobús, escuchamos una frase de una conversación telefónica ajena, o vemos a alguien llorando en la calle mientras espera para poder cruzar un paso de peatones, o salimos al campo y nos cruzamos con un grupo de perros sin dueño, asilvestrados. Si estamos atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor, podremos encontrar un detalle, una grieta que nos permita ver ese más adentro, ¿no? Os voy a proponer ahora un pequeño ejercicio, ¿de acuerdo? Y para ello, pues os voy a pedir que imaginéis que tenéis que trabajar con una fotografía, ¿no?, con una imagen, ¿no? Quienes escribimos no nos limitamos a mirar la fotografía enfocada, sino que solemos mirar qué hay en las esquinas, en los bordes, incluso qué hay más allá fuera del encuadre, ¿no? Seguramente habéis escuchado hablar de la mirada del escritor. Seguro que alguna vez habéis leído en alguna entrevista a algún autor una frase parecida a esta, ¿no? Y es la de: me gusta observar lo que me rodea. Llevo una libreta siempre a mano para apuntar las ideas que voy encontrando. Puedo decir que los escritores no nacemos con mayor capacidad de observación que quien no escribe. Simplemente utilizamos más esa capacidad de observación. Luego ocurre algo extraordinario, y es que eso que vemos por nuestro filtro pues llega a la imaginación y llegamos a sitios insospechados. Si los perros asilvestrados
con los que nos hemos cruzado, en el que iba a ser un paseo tranquilo por el monte, siguieron su camino, pero resulta que somos capaces de escribir una historia sobre el miedo, o si únicamente escuchamos 10, 12 palabras de esa conversación que estaba teniendo alguien en el autobús, pero cuando acaba esa conversación, nuestra imaginación nos lleva a ver a esa persona bajando en la siguiente parada, yendo hacia casa, subiendo en el ascensor, o por ejemplo, no sé, se me ocurren un montón de cosas en el que nuestra imaginación va a ir rellenando, va a ir creando nuevas escenas que antes no estaban en la vida, ¿no? Dice la escritora Almudena Sánchez que la creación literaria de cada escritor posee razones conscientes y a veces inconscientes para dar a conocer el genio que cada uno lleva dentro. Y ahora, si me permitís, vamos a fijarnos en el arranque de un cuento del escritor bilbaíno Juan Carlos Márquez, un poco para que veáis lo que os estoy diciendo. Empieza así. Ese día mi padre apareció en el umbral de nuestra casa con el corazón en un puño. Se me ha caído ahora mismo, hijos, pero aún late. Llamad a prisa a vuestra madre. Ismael salió corriendo a avisar a mamá, que en ese momento estaba tendiendo la ropa con una pinza en una mano y otra en los labios. Yo tomé la mano libre de papá entre las mías, como solemos hacer las mujeres, hasta que llegó mamá. Traía consigo un cubo y una fregona. Dios santo, ¿pero qué te ha pasado? Ha sido en el ascensor. Me he agachado un momento para anudarme los cordones y lo he visto caer, como un pájaro muerto. Mamá me dio el cubo y la fregona para que limpiara aquella sangría, un reguero que llegaba hasta la puerta del ascensor y caía, en un goteo acompasado, sobre el parqué y los zapatos de papá. Ismael, como si tuviera un ventanillo ante sí, se alzó de puntillas para mirar por lo hueco que el corazón había dejado en mi padre. Echó una ojeada y luego, con un tirón seco, me arrancó de las manos la fregona. ¿Puedo? No. Una vez, mamá, solo una vez. He dicho que no, hijo. Ni se te ocurra atravesar con la fregona el pecho de tu padre. El corazón seguía aún rumiando los últimos restos de sangre, aunque eso sí, a mi padre no parecía sobrecogerle. No diré que permanecía sonriente, pero sí con cierta serenidad, como si se hubiera quitado un peso encima. Tengo que asearme, dijo. Te acompaño, pero antes dale eso a la niña. Pues bien, ¿cuántas madres o padres llegan un día a casa y sus hijos los ven entrar? ¿O cuántos hijos cuando ven entrar a sus padres y a sus madres casi ni les hacen caso porque están en su habitación jugando o chateando con quien sea? En el relato de Juan Carlos Márquez se da la vuelta a esto, a la realidad misma. Huye de lo previsible. Es como si nos estuviera contando una escena cotidiana, pero en la que ocurre justamente lo contrario de lo que cabría esperar. Se ha imaginado más posibilidades, ha ido más allá del encuadre de la fotografía. Por eso voy a echar mano de esta fotografía y os la voy a enseñar, ¿de acuerdo? Un poco para que veáis. Yo no os voy a decir nada, cada uno que se haga una idea de lo que hay en esta foto, ¿de acuerdo? Y ahora os voy a hacer unas preguntas. Por ejemplo, ¿qué veis aquí? ¿Qué veis que no está aquí, pero sí que tiene que ver con la imagen? Por ejemplo, podríamos pararnos a pensar, ¿por qué quiere estrellar la guitarra? ¿Está pasado por lo que ha bebido, por lo que se ha drogado? ¿Está cabreado porque ha roto con su pareja? ¿Habrá alguien más de los componentes de la banda que limitará y hará pedazos su instrumento? Pues bueno, si estamos atentos a lo que ocurre a nuestro lado, podremos dar con el germen apropiado por un cuento. Entonces, pues bueno, tenéis esta imagen, podéis verla en el vídeo en cualquier momento, y sí que os pediría que si alguien se atreve a ver qué hay más allá de la imagen, pues en casa puede hacer, ¿no? Este ejercicio. Y ahora comentaros, por ejemplo, que en mi último libro de relatos, que lleva por título Ninguna mujer ha pisado la luna, hay 8 cuentos, y cuando me han preguntado de dónde han surgido las ideas para estos cuentos, pues siempre he dicho la verdad, y es que esos cuentos fueron apareciendo o fueron viniendo a mí a través de las noticias periodísticas que leí durante 5 meses. Os podéis imaginar cuántas noticias o cuántos titulares pueden venir a mi cabeza, ¿no? O a la cabeza de la persona que todos los días lee prensa, ¿no? Pues son cientos, ¿no? Pero claro, ¿por qué fueron 8? ¿Por qué esas 8 ideas? ¿Por qué esos 8 cuentos y no otros, ¿no?
¿Por qué? Pues porque puede ser que solo consiguiera detectar luz en esas 8 historias. Lo he dicho de otro modo, porque de los cientos de titulares que pasaron por mí, solo esos 8 consiguieron obsesionarme. Ahí estaban los temas de los que en ese momento de mi vida necesitaba escribir. Y ahora voy a hablaros del cuento. Y voy a hablaros un poco. El cuento y la novela, voy a empezar diciendo que son composiciones en prosa que narran una historia. Algo que le sucede a un personaje que tiene que enfrentarse a un conflicto ante el cual busca una solución. Dicho de otro modo, hay alguien que cuenta, hay unos personajes en un espacio y tiempo determinados, un conflicto y un desenlace. El tiempo es uno de los límites del cuento. Estamos hablando de que el cuento es un texto corto, no tiene la extensión de la novela. En un cuento disponemos de poco tiempo para desarrollarlo, y esa brevedad trae consigo condensación, intensidad, rapidez. El cuento posee un carácter unitario. El cuento tiene un solo tema. Narra una historia lo suficientemente extraordinaria como para que merezca la pena ser contada. De manera que esos elementos y datos que destapemos sean siempre útiles para el desarrollo de la historia. En este punto vamos a volver a Cortázar y a su famosa frase de la novela gana siempre por puntos, mientras que el cuento debe ganar por nocaut. La novela, dice, acumula progresivamente sus efectos en el lector, mientras que un buen cuento es incisivo, mordiente, desde las primeras frases. El cuentista sabe que no puede proceder acumulativamente, que no tiene por aliado el tiempo. Su último recurso es trabajar en profundidad, verticalmente, sea hacia arriba o hacia abajo del espacio literario. Por lo tanto, sería fallido que en un cuento hubiera elementos gratuitos. ¿Veis? Al final hasta el propio Julio Cortázar también atiende a pequeñas leyes que rigen en la escritura de los cuentos. Pero bueno, bromas aparte, hemos de ser conscientes de que un cuento es una acción dramática completa. Ya lo dijo Flannery O'Connor, dijo, un buen cuento no debe tener menos significación que una novela, ni su acción debe ser menos completa. La única manera de aprender a escribir cuentos es escribirlos, y luego tratar de descubrir qué es lo que se ha hecho. Así que vamos a empezar a escribir. Y cuando hablamos de empezar a escribir un cuento, cuando hablamos de sentarnos ante la hoja en blanco, lo que estamos pensando es en la primera frase, ¿no? ¿Con qué frase se puede abrir un cuento? Pues ya os digo, voy a poner 5 o 6 ejemplos de frases, de aperturas de cuento. Mary salía simultáneamente con 2 chicos por primera vez en su vida. Es impactante, ¿no? Es cortita, directa. Esta otra. Fue un tiempo singular. Seguramente usted lo recuerde. Esta otra. El año que conocí a Ed y Kat Townsend, tuve mi primera relación sexual. Esta. La muchacha, dice, es muy, pero que muy loca. O esto ocurrió en una época en que mi matrimonio era feliz. Como veis, ponernos a escribir podemos tener infinidad de posibilidades a la hora de elegir, ¿no? No hay más que abrir los libros de cuentos y ver que cada relato, cada cuento empieza de una manera distinta. Entonces, lo que puedo deciros es que no es conveniente que el comienzo sea una larga descripción o un personaje que esté reflexionando o en mitad de un sueño. ¿Por qué? Pues porque el lector aún no está situado. Primero atenderemos a lo que le ocurre al personaje. ¿Qué hay de extraño e irrepetible en ese momento de su vida en el que nos hemos fijado? Al principio se debe atrapar la atención del lector, lo que coloquialmente solemos decir con la frase que pique en el anzuelo. Y ahora voy a leeros algunos ejemplos de primeros párrafos. Antes eran primeras frases y ahora son los primeros párrafos para que veáis cómo la acción se pone en marcha. Ese Kunkel se lo estaba buscando. Al menos eso decía todo el mundo, que se lo estaba buscando. Los vecinos sabían que acabaría mal si seguía hablando de aquel modo. Pues está otro primer párrafo de un cuento de Gonzalo Calcedo. El profesor Lavitner había vuelto a dormir en su despacho del departamento. Cuando despertó, la luz de las farolas del campus penetraba fúnebre a través de las persianas de lamas. Lavitner había enviudado el año pasado. Su comportamiento desde entonces era, por calificarlo de algún modo no lesivo para su historial, peculiar. Se jubilaría dentro de 14 meses.
por lo que caritativamente sus fantasmagóricos hábitos no trascendían más allá de los límites del departamento. Pero la lucha por su sucesión hacía ya semanas que había causado estragos entre adjuntos y becarios. O este otro de comienzo de Amy Hempel. Lo hicimos 12 veces. Hicimos el amor todos juntos 12 veces. Ambos me hicieron 12 veces todo cuanto dos personas pueden hacerle a otra. Iba a decir solo 12 veces, pero no fueron solo 12 veces, ¿verdad? Fue algo maravilloso. Como vemos, el principio debe albergar movimiento. Es preferible no empezar un cuento de manera estática, sino arrastrando, que el lector siga la historia como va yendo hacia adelante. Debe suceder algo, por lo que es conveniente presentar al personaje cuanto antes, ya que el objetivo de esas primeras frases es ese, ¿no? La de atrapar la atención del lector. Para conseguir buenos principios, yo os aconsejaría el método de empezar in media res, ¿no? Que significa pues en medio de la historia, cerca de ese suceso importante que es el que vamos a contar o del que vamos a hablar en el cuento, ¿no? Luego está claro que podremos ir hacia adelante, podremos hacer flashback y volver hacia atrás, ¿no? También deciros que el principio del cuento debe ser claro y sencillo. No hay que cargar de personajes ni de descripciones, sino que ha de dirigir el objetivo de la escritura hacia esa provocación, intento de provocarle inquietud. Es el tiempo de llenar de preguntas al lector, que obviamente se va a mantener en la ficción si conseguimos intrigarlo, si trabajamos esa atención. Y un último apunte sobre los comienzos. Deciros que hay falsos principios. Con frecuencia, a mí me ha ocurrido muchísimas veces, ponemos a escribir, las primeras frases o párrafos que plasmamos en la hoja en blanco no son el comienzo que necesita la historia. Simplemente son frases que las hemos utilizado para calentar, como para adentrarnos en ella, ¿no? Incluso os diría que sirven para vencer ese miedo que tenemos a la página en blanco. Y suele ocurrir a menudo que la primera frase del segundo o del tercer párrafo es la verdadera primera frase del cuento. Con frecuencia debemos eliminar esas frases anteriores porque si lo probáis veréis que es así, ¿no? Porque esa segunda frase está ya más asentada dentro de la historia. Parece que hemos ya dado con la primera de las verdades universales que podemos contar a través del cuento. Y hablando de contar, ¿no? Pues yo me hago esta pregunta siempre, ¿no? ¿Quién cuenta la historia? Estoy hablando ahora de otro elemento que hemos escuchado también hablar de él muchas veces, que es el narrador, ¿no? Elegir el narrador es otro momento importante una vez nos sentemos a escribir. El narrador es alguien, es un ser ficticio que inventa el autor o autora y que va a ser quien cuente la historia. Para Mario Vargas Llosa, el narrador de las novelas dice, el personaje más importante de todos. ¿Por qué? Pues porque es la voz que escuchamos al leer el cuento. Al igual que ocurre en la vida diaria, con nuestras amistades y conocidos, la voz que nos habla es fundamental. Si la voz nos gusta, la escucharemos. Si no, pues vamos a desconectar o vamos a pasar a otra página. El tipo de narrador que utilicemos va a depender de la historia que vayamos a contar, puesto que la misma historia contada desde distinto punto de vista se convierte en una historia diferente. Pero no voy a ahondar ahora mismo en esta parte, porque habrá una sesión de las 4 que tengamos en el taller que estará dedicada exclusivamente a este elemento imprescindible para la construcción del cuento. Sí me gustaría aportar hoy unas cuantas pinceladas más. Por ejemplo, que las historias pueden estar contadas por alguno de los personajes que aparecen en ella o por una voz externa. Lo más común es que sea en primera persona, cuando el narrador es, a su vez, protagonista o testigo, o bien en tercera, cuando el narrador es ajeno a la historia. Otra cosa que también quiero recordar es que en la literatura contemporánea, y esto es algo que debemos tener en cuenta, cuando el narrador utiliza la tercera persona para referirse a los personajes, es preferible procurar una voz narrativa que no resulte entrometida ni manipuladora. Para ello, se identifica con un personaje y cuenta la historia desde lo que ve y pasa por la conciencia del personaje. La estructura del cuento. A todos nos suena esa estructura clásica para establecer los hechos de un relato que se compone de
planteamiento, nudo o desarrollo y desenlace. En el planteamiento estableceremos el conflicto. Ahora hablaremos del conflicto, ¿no? Del problema, del protagonista. Presentaremos al personaje y situaremos la historia en el tiempo y en el espacio. En el nudo lo que haremos será desarrollar la trama, según el orden que decidamos. Es decir, pondremos al personaje en acción para superar un conflicto. Y finalmente, el desenlace, lo que haremos será introducir la solución al conflicto que hemos planteado al principio y que viene dada por todo aquello que ha sufrido el personaje a lo largo del nudo del relato. Hay que organizar todos los sucesos de manera que la trama tenga suficiente poder como para conseguir interesar al lector. No nos gusta perder el tiempo y en el cuento eso no tiene que suceder. Un cuento no se puede permitir perder el tiempo. La verdadera literatura trasciende a los propios personajes, a sus historias, para convertirse en algo profundamente relacionado con la esencia humana y lo universal. Y por ello tengo que deciros que sin conflicto no hay cuento, como tampoco hay cuento sin personaje. Los conflictos no tienen por qué ser grandes desgracias. Por ejemplo, que un personaje sea alcohólico en su intimidad y no consiga dar con una simple cerveza cuando va con su hija de 8 años al cumpleaños de una amiga que vive en una casa con jardín y en el que habrá otros padres, pues puede ser un buen conflicto para un cuento. El tener un buen conflicto y que aparezca en el momento adecuado, es decir, cuanto antes, apuntala el armazón del cuento. El cuento surge de una situación inicial y acabará en otra final, por lo que la trama sería todo eso que ocurre entre el momento inicial y el momento final. La trama, otro elemento que debemos tener en cuenta, sirve para organizar los sucesos de una forma determinada. ¿Qué tipo de orden podemos determinar en cuanto a los sucesos? Pues puede ser lineal, con un desarrollo cronológico de los hechos. Puede ser invertido. Los acontecimientos se establecen del final y van avanzando hacia el principio, van retrocediendo, mejor dicho. O bien circular, que se comienza el cuento en un punto y al final volvemos a ese punto inicial. Y luego está la otra posibilidad, que os he comentado antes, la de in media res, ¿no? Que es justo en mitad de la historia, justo cerquita de ese momento clave que queremos contar de la vida de los personajes. Para conseguir esos saltos en el tiempo, pues obviamente podemos utilizar, ¿no?, esos saltos hacia atrás o hacia adelante, ¿no? Hacia atrás son los famosos flashbacks que tantas veces hemos utilizado al hablar de cine. Y también deciros que en una narración es imprescindible colocar las acciones en la trama, de forma que el lector esté en todo momento deseando saber qué va a ocurrir, a la vez que se vaya viendo cubiertas sus expectativas. Hemos de conseguir que el lector sienta esa incertidumbre por qué va a pasar, luego de si se resolverá o no el problema del protagonista. Y veamos algunos trucos para conseguir que se mantenga la tensión narrativa. 1. Conviene que la importancia de los acontecimientos vaya de menos a más. Al hacer esta gradación en la revelación de los acontecimientos, no se debe caer en colocar sucesos inicialmente insulsos o carentes de interés. 2. Hay que tener en cuenta que para mantener la tensión narrativa es preciso que la acción nunca se detenga o que se detenga lo menos posible. Contaremos con recursos también con los que también podemos utilizar y los vamos a utilizar según los necesitemos, para que la intriga se sostenga. Por ejemplo, el introducir obstáculos en el camino que recorre el personaje para resolver su problema. Es importante que no confundamos intrigar con esconder. No se trata de oscurecer la trama hasta el punto de que el lector no entienda lo que sucede. Lo que hemos de intentar es tener presentes que la clave de un buen tratamiento de la intriga está en separar las pistas sin que el narrador engañe alegremente al lector. Y bueno, estamos hablando, o venimos estos minutos atrás hablando de los personajes, de los protagonistas. Pero bueno, para mí el personaje es lo más importante de un cuento. Para mí el personaje protagonista es el motor del relato, ¿no? Es el punto de unión entre la historia y el lector. Si el lector se identifica con él, simpatiza con lo que le ocurre o con ese personaje, no lo hemos ganado. Si el personaje avanza como corresponde, podremos contar la historia que queremos contar. En la sesión de hoy voy a intentar profundizar
poco, porque también habrá otra sesión en la que estará dedicada exclusivamente al personaje protagonista, ¿no? Pero sí que quiero deciros un par o tres apuntes más. Hay mucho que decir, pero bueno, eso será, como os he dicho, más adelante con calma. Pero bueno, al leer un relato, lo primero que hacemos es conocer a alguien. El lector, hay alguien, un narrador, que le habla de otra persona que aparece en el texto. Los personajes son la parte central de cualquier historia. Si lo comparásemos con un coche, ya lo he dicho antes, serían el motor, ¿no? Y os voy a leer un ejemplo de una primera página de un cuento del escritor norteamericano James Salter, que dice así. Dice: Walter Sack era traductor. Le gustaba escribir con una pluma estilográfica verde que tenía por costumbre dejar suspendida en el aire después de cada frase, casi como si su mano fuera un artefacto mecánico. Podía recitar frases de Bloch en ruso y luego dar la traducción alemana a Rilke, resaltando la belleza de las palabras. Era un hombre sociable, pero también quisquilloso, que tartamudeaba un poco al principio y que vivía con su mujer de un modo satisfactorio para ambos. Pero Mary, su mujer, estaba enferma. Ahora estaba sentado con Susana, una amiga de la familia. Por fin pudieron bajar a Mary y la vieron entrar en la sala. Llevaba un vestido de seda rojo que la hacía parecer seductora, con sus pechos sueltos y su melena oscura. En las cestas blancas de alambre que tenía en el armario había pilas de prendas dobladas, ropa interior, de deporte, camisones, los zapatos metidos debajo en el suelo. Cosas que ya no iba a necesitar. También joyas, brazaletes y collares, y un joyero lacado donde guardaba todos sus anillos. Había estado revolviéndolo largo rato y eligiendo algunos. No querrá que sus dedos, ahora huesudos, se vieran desnudos. «Estás muy guapa», dijo su marido. «Me siento como si fuera mi primera cita». «¿Estáis tomando una copa?» «Sí, creo que tomaré algo yo también, con mucho hielo», dijo. Se sentó. «No tengo energías», continuó. «Eso es lo más horrible. Nada de nada. Me he quedado sin fuerzas. Ni siquiera me gusta levantarme y andar un poco». «Debe de ser muy duro», opinó Susana. «Ni te lo imaginas». Walter volvió con la copa y se la tendió a su mujer. «Felices días», dijo ella. Luego, como si de repente recordara, le sonrió. Una sonrisa aterradora. Parecía indicar justo lo contrario. Era la noche que habían elegido. En un plato dentro de la nevera estaba la jeringuilla. Su médico les había proporcionado el contenido, pero antes una cena de despedida, si ella se veía capaz. Pero que no fueran ellos dos solos, había dicho Mary. Cosas del instinto. Se lo había preguntado a Susana en vez de a otra persona más próxima y afligida, como la hermana de Mary, con la cual de todos modos ella no mantenía buenas relaciones, o algún otro amigo de más edad. Susana era más joven, tenía la cara ancha y una frente alta y despejada. Parecía la hija de un profesor o un banquero, ligeramente díscola. «Una guarra», había comentado de ella uno de sus amigos, no sin cierta admiración. Conocíamos a Mary o a su marido hace 2 minutos. Obviamente no. Los conocemos ahora, pues yo creo que ya hemos empezado a conocerlos, ¿no? Y que nos interesa lo que nos ha contado Salter de ellos. Yo creo que sí, yo creo que ya con esa media página es suficiente para que queramos saber qué ocurre ahí, ¿no? Hay una mujer que parece estar enferma, hay una jeringuilla que les ha dado el médico y que está guardada en la nevera. Algo ha ocurrido esa noche con esa mujer, con esa jeringuilla, pero es que hay un triángulo ahí, ¿no? Hay 3 personas, 2 mujeres y un hombre. Entonces hay suficientes elementos como para despertar nuestro interés, ¿no? Pues bien, he dejado para el final una de esas constantes a las que al principio de la clase hacía referencia Cortázar y que tiene que ver con el cuento contemporáneo, ¿no? Y que es una de las claves que muchas veces, una de las piezas clave que muchas veces no se menciona a la hora de construir un cuento, y es el lector, la persona que lee el cuento. Por ello, me gustaría traer una reflexión que hizo la escritora argentina Samantha Schweblin, y a la que estoy totalmente de acuerdo, con la que comparto todo lo que dice, ¿no? Porque sí que existe hoy día una especie de tratamiento del cuento que hace que los lectores tengan que ser de una manera, vamos a decir, especial. Y dice Schweblin, los cuentos necesitan lectores preparados,
Los cuentos exigen a los lectores que en poco tiempo se metan en una historia, empaticen con el protagonista, encuentren el significado de la simbología y las metáforas empleadas, o sean ellos quienes finalicen la historia en su cabeza tras leer la última frase escrita. Schweblin señala que el cuento de hoy responde a formas diferentes. Acordaos aquello que he dicho al principio de que en la literatura no hay leyes, pero incluso, dice ella, en sus formas más despojadas o experimentales, el cuento sigue defendiendo una idea de síntesis y de efectividad. Son claves estas dos palabras, síntesis y efectividad. Hay algo orgánico, algo fuerte que ocurre en la cabeza y en el cuerpo del lector cuando se termina un gran cuento. Tiene que ver con la intensidad y la precisión de lo que se cuenta. La conciencia de que el escritor no solo programa un recorrido sobre el papel, sino también en la cabeza del lector, de que hoy más que nunca un cuento ya no es solo un ejercicio lúdico o intelectual, un espacio para las ideas, sino también un recorrido físico y sentimental que requiere un mundo concreto y tangible, y donde lo más precioso, o sea, lo poético y lo abstracto, es solo una dirección en la que el cuento avanza, un descubrimiento que dependerá del lector. Entonces, el sentido de la historia solo se nos revelará cuando tengamos la historia completa. Una ficción que no acaba, que no termina, se parecería a la vida. Imaginemos una serie de televisión, de nuestras favoritas, en la que no hubiese un final. Eso no ocurre. En la vida, sin embargo, no hay un sentido narrativo de los hechos. En cambio, en la ficción sí, debe haberlo. Porque el arte busca en sí ese dar sentido, ¿no?, a la obra. Ya hemos llegado al momento en el que os voy a pedir que escribáis, ¿no? Porque ¿qué sería un taller de narrativa o de escritura sin un ejercicio, ¿no? Sin que los que están enfrente tengan que escribir? Pero bueno, os voy a pedir un texto en el que hagáis parte de lo que hemos visto hoy. Únicamente que os lancéis a la página en blanco para empezar un cuento. Esa parte en la que se presenta al protagonista, se le sitúa y se habla un poco de su vida para que conozcamos en qué momento de su vida está y cuál es el conflicto que tiene. Entonces, pues bueno, a quien le apetezca puede enviarme esta propuesta de escritura a mi correo electrónico y yo, vamos, con gran placer lo que haré será leeros y hacer los comentarios que os reenviaré, ¿no? Pero bueno, os digo que mi correo electrónico es igual que mi nombre y apellidos, es kikeparrabeinat@gmail.com. Kike con K de kilo, las dos, y Beinat con V. kikeparrabeinat@gmail.com. Y bueno, y ya que estamos en el proceso de creación del cuento, yo creo que es un momento para, ya de verdad que termino, para que os lea un decálogo. Un decálogo, sabéis que hay muchos decálogos de cuentistas y escritores conocidos que hacen una pequeña síntesis de pequeños consejos, ¿no?, de lo que puede servirnos, ¿no? En este caso es un dodecálogo escrito por Andrés Neumann, otro escritor argentino que vive en España, bueno, un gran escritor. El primer punto es: contar un cuento es saber guardar un secreto. 2. Aunque hablen en pretérito, los cuentos suceden siempre ahora. No hay tiempo para más, ni falta que hace. 3. El excesivo desarrollo de la acción es la anemia del cuento, o su muerte por asfixia. 4. En las primeras líneas, un cuento se juega la vida. En las últimas líneas, la resurrección. En cuanto al título, paradójicamente, si es demasiado brillante, se olvida pronto. 5. Los personajes no se presentan, actúan. 6. La atmósfera puede ser lo más memorable del argumento. La mirada, el personaje principal. 7. La voz del narrador tiene tanta importancia que no siempre conviene que se escuche. 8. Corregir es reducir. 9. El talento es el ritmo. Los problemas más sutiles empiezan en la puntuación. 10. En el cuento, un minuto puede ser eterno y la eternidad caber en un minuto. 12. Narrar es seducir. Jamás satisfagas
del todo la curiosidad del lector. Pues bueno, muchas gracias por haber estado ahí y bueno, en una semana tendremos a la escritora Bárbara Blasco, también profesora, y en el taller online de escritura de la Universidad de Valencia con un nuevo tema. Esperamos que sea de vuestro agrado y que lo hayáis disfrutado y que os anime a escribir. Hasta la próxima.